El narco que se escondía bajo tierra y la verdad lo que tenía como escondite era muy sofisticado. 5 metros bajo tierra. De afuera veías una casita de jardín. Sí, como la que puede utilizar tu hijo o tu hija, pero debajo había un pequeño fuerte que tenía por lo menos 2 habitaciones, Dani. Era una construcción importante, con ventilación, tenía una instalación eléctrica, realmente muy impactante debajo de la casita de jardín. Pero está en el lugar Romina Amor. Le vamos a pedir que nos muestre un poco dónde es esto exactamente, si es una zona de casas quintas o hay vecinos que sabían algo, veían algo raro. Romina. Bueno, ¿cómo te va, Daniel? Mira, la verdad es que los vecinos lo que dicen es, algo sospechamos que acá había, no sabemos si un narcotraficante, pero sí un delincuente. La realidad es que ya hace 3 semanas esta casa había sido allanada. Recuerdo que fue exactamente para el mismo momento en el que se detuvo justamente este narcotraficante identificado como el Rengo Pacheco, y en ese momento se desbarató toda esta banda con 20 detenciones más, además por supuesto del líder, una banda que se dedicaba al narcotráfico en la zona de San Martín y de José León Suárez. Bueno, yo te decía, esta casa, fíjate vos las características, es una casa importante, ¿no? de esta, es una casa muy importante, sí. Es una mansión, te diría, tiene un doble terreno, está, bueno, detrás de estos portones ciegos, son 2 portones ciegos y toda una fachada de chapa, y atrás vos ves una casa realmente imponente, llena de cámaras, por donde mires hay cámaras de seguridad. Bueno, en el jardín, no en el jardín delantero, sino en el jardín posterior, había una casita de muñecas, ¿no? Fíjense la contraposición de imágenes, una casa de muñecas, toda la inocencia que uno puede ver en esa casita, en esa construcción de madera, pero debajo funcionaba este búnker narco, subterráneamente, a unos 5 metros de profundidad. ¿En qué consistía este búnker narco? Bueno, eran por lo menos 2 habitaciones, ustedes van a ver algunas imágenes, se ve que había un escritorio, unas sillas, que había un tendido eléctrico, que había un sistema de ventilación. Estaba todo esto preparado, Romina, Daniel, para que este narcotraficante, que ya está detenido, insisto en este punto, bueno, si quería evadir a la policía, podía llegar a esconderse ahí y desde ahí seguir operando y seguir manejando el negocio de la droga en la zona, insisto, de San Martín y de José León Suárez. Ahora, ¿cómo es que llega la policía a dar con este búnker? Porque en realidad, como yo te contaba, ya se hizo un allanamiento acá en el momento en el que se detiene a toda la banda. Eso fue hace unas 3 semanas aproximadamente. Lo que pasa es que uno de esos detenidos, que fueron 19 además del líder, le cuenta a la policía, en realidad no le dice el dato del búnker, le cuenta otra información, le aporta que había en esta casa unos 40 millones de dólares escondidos en alguna pared. Por eso ustedes van a ver también. Es un arrepentido, exactamente. Para lograr una mejor situación. Para mejorar su situación procesal. Claro. Exactamente. Para mejorar su situación empieza a dar toda la información que tiene a su alcance. Uno de esos datos que aporta es que en esta casa había una cantidad muy importante de dinero, de dólares. Bueno, por eso la policía cuando llega lo primero que hace es empezar a romper paredes, a palpar paredes, y cuando encontraba algún sector hueco, rompía, y ustedes van a ver que encuentra algunas cajas, pero no se encuentra ni dinero ni droga, por lo menos es la información que nosotros manejamos. Ahora, en un determinado momento, cuando están de vuelta allanando este domicilio, que esto fue ahora en las últimas horas, estaban buscando justamente ese dinero, un policía, un efectivo, observa una especie de ranura de un sistema de ventilación y le llama la atención. Dice, ¿qué es eso que veo en el piso? ¿De dónde sale? Y entonces empiezan justamente a investigar de dónde venía esa boca de ventilación. Bueno, ahí es cuando se dan cuenta de este búnker. Y la manera de ingresar a ese búnker era por el piso de esa casita de madera, de machimbre, que se corría, y ahí ustedes van a encontrar una especie de túnel, de túnel vertical con unos escalones. 5 metros por debajo de la tierra entonces estaban estas 2 habitaciones, insisto, con tendido eléctrico, con paredes de hormigón. Con una estructura muy sólida, sí, evidentemente, como ustedes decían, ¿no? Alguien revocadas, lo construyó, ¿no? pintadas, y el piso es de cerámica, Dani. Claro, Estoy bueno, viendo todos los detalles. Trabajado. La verdad que es la habitación como la que tenés vos en tu casa. En realidad eran 2 habitaciones, con una puerta importante en el medio. Si vos alguna vez hiciste una refacción o construiste, sabés que no es nada fácil, ¿no? Por ahí tenés que contratar a gente vinculada con varios rubros. No solo alguien que entienda de
Mucho más complicado es hacer una construcción 5 metros bajo tierra, porque Bueno, además tenés que crear las condiciones bajo tierra para después poder construir. es que ahí, digamos, Generar tuviste el que espacio, traer, ¿no? exactamente. Bueno, veíamos la imagen donde está Romina desde la puerta, claro, se ve una casa importante y prácticamente los vecinos no pueden advertir lo que pasaba, sobre todo en el fondo. Pero ahí tenés que ingresar con maquinaria pesada Sí, claro. para hacer un gran pozo, similar al pozo que haces para hacer una pileta de natación, Dani. Sí, Y generar, algo parecido, claro, sí. generar Claro. esas dos habitaciones y después hacerle el techo de esas dos habitaciones y taparlo con Claro, la tierra. ahora, si no es un ingeniero o alguien que sepa mucho, tampoco ese espacio, pues la pileta se hace, bueno, a nivel del suelo, en este caso 5 metros abajo. Claro. Tenés que saber cómo hacerlo para que no se te venga todo, se desmorone, Las se agriete. napas, digamos, Las napas. hay un montón de detalles a tener en cuenta. Que- Bueno, no. Guzmán, Dani, vos lo nombraste hoy a Guzmán, a Joaquín Guzmán Loera, el El Chapo. Chapo. Lo capturan así como está saliendo este oficial de la policía, de esta manera. Ahí lo agarran, en la última captura. Saliendo del túnel. Saliendo del túnel. Saliendo del túnel. Es increíble realmente cómo replican lo que ven en la serie. Sí, vos fíjate, la casa tiene características de seguridad, de importancia, como ves en las películas, Igual. ese glamour, porque no solo, fíjate el auto, ¿no? Ya tener un Mercedes amarillo, metalizado, es para decir acá estoy yo, ¿no? Claro. Tiene características muy particulares A de veces son personajes de señales, ficción. a veces son señales que envían hacia afuera como hasta queriendo ser atrapados. ¿Desde qué lugar lo digo? Como se enamoran tanto de su propia personalidad, son tan narcisistas, a veces ¿de qué manera saltan a la fama mediática o periodística en este caso? Cuando son atrapados. Sí, yo lo que no puedo Cuando son entender es atrapados. que si uno tiene que comprar Escobar, un por auto... ejemplo, Romy, Escobar, Sí. por ejemplo, si él tenía millones y se movía como pez en el agua en todos lados, ¿cuándo es buscado por la policía y cuándo es buscado por Estados Unidos? Cuando levanta la cabeza, cuando sube el perfil, cuando quiere ser político. ¿Se Claro, acuerdan bueno, ustedes? Sí, porque les gusta coquetear con eso y hasta quería hacer una película de su vida, ¿no? Totalmente. Fíjate, porque no Y hay buscaba una visibilidad y contradicción acá, protección. Romy, muy significativa. Por un lado, tener un búnker 5 metros abajo para, obviamente, ocultarte. Y por el otro, tener un Mercedes amarillo que, la verdad, si lo ves, no podés no mirarlo. O sea, hay una contradicción entre esconderse y pasar absolutamente inadvertido con que me miren todos cuando salgo con mi auto. No, totalmente. Y lo que te decía recién, Dani, uno tiene que presentar una declaración jurada una vez al año. Cuando compras un auto, tenés que presentar de dónde sacaste la plata. Si haces una refacción en tu casa, Claro. te mandan de ARBA una revalorización y recategorización y tenés que ¿Vos pagar decís más que no impuestos. fue? ¿Vos decís que no fue en este no, caso? yo lo que digo es cómo pasan tan desapercibidos. Sí, A bueno, eso voy. Claro, cómo fueron los pagos, esa gente guardó silencio Claro. todo este tiempo. ¿A nombre de quién estaban los autos? ¿A nombre de quién estaban las casas? Sí, bueno, interesante poder determinar eso. Bueno, Romy, cerramos, vos estás ahí en un barrio que se ve súper tranquilo, pasa muy poca gente, muy poco movimiento. Sí, poco movimiento, es un barrio residencial, como te decía, de casas muy lindas, la mayoría de ellos construidos en terrenos, en dobles terrenos. Pero yo pensaba recién, ¿no? Ustedes hacían la comparación con el Chapo Guzmán, hacían la comparación con Pablo Escobar Gaviria. Déjame que lo compare por un caso mucho más cercano. Ustedes recuerdan en el 2014 cuando se detienen a los monos, se le encuentra en dos propiedades también todo un sistema de túneles subterráneos a través de los cuales justamente se comunicaban distintas propiedades y que era también el lugar donde los monos, recordemos que es una banda la banda de narcotraficantes más importante y más peligrosa de Rosario, escondían drogas, escondían armas y era la vía de escape. O sea, Claro. lo tenemos mucho más cerca, ¿no? No hace Sí, falta sí, comparar sí, con los seguro. grandes narcos de Latinoamérica. Pero bueno, sí, evidentemente estamos hablando de una banda muy, pero muy importante que operaba en la zona de San Martín, que operaba en la zona de José León Suárez, que vendía tanto cocaína como marihuana y que está desbaratada desde hace por lo menos 3 semanas. Bien, gracias, Romina. Volvemos en un ratito. Ahí es uno de los temas del día.